Esta fotografía de 1884 en el Zoo de Moscú es la única de un supuesto tarpán vivo, uno de los muchos animales que se ha extinguido por la caza humana. Era un macho de 18 años capturado en las estepas de Zagradovsk en 1866. Sin embargo, se cree que no era un tarpán puro. En la naturaleza se extinguió entre 1875 y 1890, muriendo la última yegua en un intento de captura. El último en cautividad murió en un zoo de Rusia en 1909. Pero este no es el único caso de animal extinto por la caza. Hoy conocerás algunos de los animales más impresionantes y bonitos que existieron, pero que tristemente ya no siguen en la Tierra. Rinoceronte negro occidental. El rinoceronte negro occidental fue una subespecie sumamente rara del rinoceronte negro. Su hábitat era la sabana del centro y el oeste de África y medía entre 3 y 3.8 metros de largo, con una altura de 1.4 a 1.7 metros y un peso de 800 a 1.300 kilos. A partir del siglo XX fue cazado masivamente, lo que llevó a que se tomaran medidas de protección y se logró que su población aumentara en los años 30. Para 1980 su población era de varios cientos, pero la caza furtiva aumentó, llevando al rinoceronte a una situación límite en el año 2000, momento en que solo quedaban 10 ejemplares. Aunado a la caza ilegal, se combatió de manera muy limitada a los cazadores furtivos y hubo pocas sentencias efectivas contra este tipo de cazadores, lo que combinado tuvo como resultado que se extinguiera el rinoceronte negro occidental. La subespecie fue declarada extinta en 2011. Vaca marina de Steller. La vaca marina de Steller es una especie de mamífero que medía de 8 a 10 metros de longitud y pesaba de 4 a 10 toneladas. Sus características más notables eran su cola ahorquillada y su piel negra áspera. Su descubrimiento se debe al botánico alemán Georg Wilhelm Steller durante una expedición rusa de 1741. El informe de su descubrimiento llegó hasta los cazadores, quienes vieron una oportunidad de hacer negocio, lo que derivó en que fue cazada masivamente hasta causar su extinción en 1768. Este mamífero era muy codiciado por su carne, grasa y piel, pues esta última era tan resistente que se podía utilizar para revestir el casco de los buques. Leopardo de Berbería. El leopardo de Berbería es una subespecie de leopardo que habitaba en las montañas de Túnez, Argelia y Marruecos. Su característica distintiva era su tupido pelo, que lo protegía de las condiciones climáticas de su hábitat. Estos leopardos eran capturados desde la época antigua, pues los romanos los usaban para que se enfrentaran a los gladiadores. En 1970 se declararon extintos en Túnez, aunque quedaban unos cuantos ejemplares en Argelia, en un parque nacional, los cuales desaparecieron en los 90. En 1985 se vio por última vez un ejemplar en Marruecos. Se trataba de una hembra que fue capturada por un cazador a quien le sentenciaron 3 años de cárcel. Desde 1995 se han realizado estudios para intentar encontrar ejemplares con vida que no han concluido con pruebas certeras. Pero se sospecha que hay unos cuantos individuos en territorio marroquí que se han encontrado algunas huellas que podrían pertenecer a estos leopardos. Rinoceronte blanco del norte. El rinoceronte blanco del norte es una subespecie de rinoceronte blanco que se encuentra en peligro crítico, ya que solo quedan 2 ejemplares hembras, las cuales son protegidas 24 horas por guardias armados en Oi Pejeta Conservancy, una conservación de vida silvestre que se encuentra en Kenia. En el pasado se encontraba en diversos países de África Oriental y Central, pastando en pastizales y bosques de sabana. Debido a que desde 2018 solo quedan 2 hembras, se le considera una subespecie funcionalmente extinta. El cuerno de estos rinocerontes es muy valioso en el mercado negro, lo que llevó a que los cazadores furtivos buscaran por todos los medios cazarlos, incluso contratando rastreadores para que los encontraran. El rinoceronte que aparece en la imagen es Angalifu, un rinoceronte blanco que vivía en el Zoo Safari Park de San Diego. Nació en estado salvaje en 1970 y fue capturado para ser enviado al zoológico de Jartum, en Sudán. Luego fue trasladado a San Diego, lugar en el que permaneció hasta su muerte en 2014, cuando tenía 44 años. Oso pardo mexicano.
El oso pardo mexicano era uno de los mamíferos más pesados y grandes de México, pues alcanzaba los 1.82 metros y tenía un peso promedio de 318 kilos. Habitaba en los territorios del norte de México, en pastizales, templados y pinares montañosos. Debido a que estos osos de vez en cuando cazaban al ganado, se empezaron a considerar como plaga, así que eran atrapados para matarlos o eran envenenados, lo que llevó a que en la década de 1930 su población se viera disminuida. Para 1960, la situación se volvió crítica y a pesar de que la especie contaba con medidas de protección, la caza no se detuvo. En 1964 se consideró que estaba extinto. Bucardo. El bucardo era una subespecie de cabra montesa que estaba en peligro de extinción desde el siglo XX. En enero de 2020 se encontró muerta la última hembra en España, con lo que se declaró oficialmente su extinción. Se diferenciaba de otras subespecies por su pelaje más denso y largo, así como por una base más gruesa de sus cuernos. Su cornamenta era la más larga entre las 4 subespecies de cabra montés. Los bucardos habitaron en los Pirineos y en las zonas montañosas del País Vasco, Navarra, Lérida y Gerona en España. Muchos cazadores europeos acudieron en su búsqueda durante el siglo XIX por el tamaño de su cornamenta. Debido a la intensa cacería, en 1900 ya no quedaba ningún ejemplar en Francia y en 1972 quedaba solo una pequeña colonia en España. Celia, en la imagen, es la última hembra de bucardo que murió en el año 2000. Su cadáver fue encontrado debajo de un árbol caído, por lo que fue disecada y se conserva en el centro de visitantes del municipio de Torla Ordesa. Guacamayo glauco. El guacamayo glauco es una especie de loro sudamericano que se encuentra en peligro crítico de extinción y probablemente extinta. Su tamaño promedio es de 70 centímetros de largo y la gran mayoría eran de color turquesa con la cabeza grisácea. Habitaba en el norte de Argentina, el sur de Paraguay, la región del Chaco y los llanos de Bolivia, así como el noreste de Uruguay y Brasil. Desde el siglo XIX comenzó a disminuir mucho su población, tanto por la cacería como por la pérdida de su hábitat. Expediciones que se llevaron a cabo en 1990 no lograron encontrar ejemplares vivos. Esta ave era capturada para el comercio de aves silvestres y además vio muy disminuida su fuente de alimentación por la tala de la palma yatay, que daba unas nueces que constituían su principal alimento. Leopardo de Zanzíbar. El leopardo de Zanzíbar es una subespecie de leopardo que muy probablemente se encuentre extinta. Era endémica de la isla Unguja, localizada en el archipiélago de Zanzíbar, que actualmente forma parte de Tanzania. Debido a conflictos entre estos leopardos y algunas poblaciones humanas en el siglo XX, se le exterminó de manera intencional. Aunque hubo intentos de desarrollar programas de conservación en 1990, estos no prosperaron, pues los investigadores concluyeron que no había muchas probabilidades de que la especie sobreviviera a largo plazo. Los leopardos de Zanzíbar fueron estigmatizados, ya que se tenía la creencia de que obedecían a brujos o que eran brujos transformados, lo que dio pie a múltiples leyendas de leopardos que eran criados para cometer actos malignos. Fue así que comenzaron campañas para exterminarlo que comenzaron como actos locales y que después de 1964 se generalizaron en toda la isla. Rinoceronte de Java vietnamita. El rinoceronte de Java vietnamita es una subespecie del rinoceronte de Java que se encuentra posiblemente extinta. Vivió en Laos, Camboya, Tailandia y Malasia. Algunos especialistas creen que podrían sobrevivir algunos ejemplares en Vietnam. En 2016, unos 12 rinocerontes vietnamitas vivían en el Parque Nacional Cat Tien en Vietnam. El último de estos individuos recibió un disparo de un cazador furtivo en 2010, lo que llevó a algunos grupos de conservacionistas a afirmar que se había extinto. Lo que afectó a esta subespecie fue la caza excesiva debido a sus codiciados cuernos. Los cuernos de todos los rinocerontes se han comerciado en China desde hace más de 2000 años, debido a que se cree que tienen propiedades curativas. Guará o zorro de las Malvinas. El guará o zorro de las Malvinas es una especie de mamífero carnívoro que era endémico de las Islas Malvinas. Su tamaño era intermedio, entre un lobo y un zorro. Medía aproximadamente 90 centímetros de longitud y contaba con un pelaje muy tupido para los inviernos de las Malvinas. Fueron los colonos británicos los que propiciaron que se volviera blanco de la cacería, pues los ganaderos lo persiguieron debido a que lo veían únicamente como un depredador de sus ovejas. Antes de esto, desde 1830, los loberos lo buscaban por su piel.
Llegado el siglo XIX, su población disminuyó drásticamente y los cazadores británicos traficaban con su piel. Se considera que fue en 1876 el año en que fue aniquilado el último zorro. Algunos zorros embalsamados se conservan en diferentes museos. Nutria japonesa. La nutria japonesa estaba muy extendida en Japón, pero se redujo repentinamente en la década de los años 30, hasta que quedaron muy pocos ejemplares. El último avistamiento registrado ocurrió en 1979, en Kochi. Después de esto, fue agregada a la lista de especies en peligro crítico. Finalmente se declaró extinta en agosto de 2012. A partir del periodo Meiji en Japón, se volvieron muy valiosas las pieles de animales, lo que llevó a que las nutrias fueran cazadas en todo el país. Se crearon algunas regulaciones de caza y las poblaciones comenzaron a recuperarse, pero sufrió el daño de su hábitat por la contaminación y por diversas actividades humanas. La nutria japonesa fue nombrada el símbolo oficial de la prefectura de Ehime, en Japón, al noroeste de Shikoku. León de Berbería o león del Atlas. El león de Berbería o del Atlas es una subespecie de león que vivía en las montañas y desiertos de la costa de Berbería, en el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. Se extinguió debido a la proliferación de las armas de fuego y a que se ofrecían recompensas por dispararle. Una pequeña población de estos leones sobrevivió hasta principios de 1960 en Argelia y hasta mediados de esa misma década en Marruecos. En la actualidad no queda ninguno de esos ejemplares. El león era una figura recurrente de la literatura y el arte egipcios, y la deidad egipcia Mejid fue representada con cabeza de león. Dodo. El dodo era un ave no valorada endémica de la isla Mauricio, que se encuentra en el Océano Índico. Esta especie estaba relacionada con los tucanes y los pavos. Su extinción ocurrió a finales del siglo XVII, convirtiéndose en un arquetipo de especie que se extinguió por la intervención humana. Esta ave fue descubierta en el siglo XVI y como había evolucionado sin contacto alguno con los seres humanos, podía ser cazada muy fácilmente, pues no los veía como una amenaza. Además de la caza, sufrió la destrucción e invasión de su hábitat, así como el saqueo de sus nidos por parte de nuevas especies introducidas por el ser humano, especialmente los cerdos, que se alimentaban de sus huevos. Todo esto tuvo como consecuencia que un siglo después de la llegada de los seres humanos a Mauricio, el dodo se extinguió. El último ejemplar se vio en 1662. Tigre de Bali. El tigre de Bali es una subespecie de tigre que se extinguió en 1937. Era endémica de la isla de Bali, que está en Indonesia, y su aspecto recordaba al tigre de Java, felino que también se encuentra extinto, aunque el tigre de Bali era de menor tamaño y con un pelaje más oscuro. Bali es una isla muy pequeña, por lo que la población de tigres siempre se mantuvo baja, pero al llegar el siglo XX, las poblaciones humanas aumentaron, lo que llevó a que se persiguiera a los tigres, pues se les tenía miedo. Después de la Primera Guerra Mundial, llegaron cazadores de Occidente que practicaban la caza deportiva, lo que llevó a su desaparición. En 1937 se cazó a la última hembra, y aunque en décadas posteriores se reportaron avistamientos no confirmados, actualmente se considera que su extinción es segura. Mamut. El mamut es un mamífero que se extinguió hace aproximadamente 3.700 años. Entre las varias especies de mamuts que se documentaron, la más famosa es el mamut lanudo. Fósiles de este animal han sido hallados en Norteamérica, Eurasia y África. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación y todavía no se cuenta con una explicación definitiva para su desaparición, pero se cree que fue debido a una combinación de múltiples factores. Las fechas en que desapareció de cada una de las regiones en que habitaba son distintas, siendo los últimos sobrevivientes los mamuts enanos de la isla de Wrangell, quienes se extinguieron en el año 2000 a.C. Algunos especialistas consideran que la caza fue un factor determinante en su extinción, pues hay estudios que muestran una correlación entre la expansión de los grupos humanos y la extinción de diversas especies, entre ellas el mamut. Tigre de Java. El tigre de Java era nativo de Indonesia, donde vivió hasta la década de 1970, aunque un tiempo habitó en la mayor parte de Java. Después se retiró a las regiones montañosas y boscosas. Alrededor de 1940, un área del sureste de la isla fue catalogada como reserva silvestre en 1972, y ahí fue donde se vio a los últimos ejemplares en 1976. Desde 1830 se ofrecían recompensas por cazar a estos felinos, mientras
mientras que en 1850 los pobladores de las zonas rurales los consideraban una plaga. A principios del siglo XX aumentó la matanza de estos animales y la situación fue empeorando a medida que aumentaba la población humana. Tanto los tigres como sus presas eran continuamente envenenados y su hábitat se fue reduciendo drásticamente. Los pocos ejemplares que sobrevivieron fueron aniquilados después de 1965, cuando grupos armados se refugiaron en los bosques tras los disturbios civiles y acabaron con los tigres restantes. Couprey o buey del bosque. El couprey o buey del bosque era una especie bovina que habitaba en los bosques del sudeste asiático. No se le ha visto desde 1970, a pesar de que se han hecho esfuerzos por documentar si todavía quedan algunos ejemplares. Aunque se especula que podrían quedar unos 250 coupreys, la especie ha sido catalogada como posiblemente extinta. Su población disminuyó por la caza excesiva, pues tanto los lugareños como los soldados lo buscaban por su carne, pero también por sus cuernos y cráneos, que eran utilizados como ingredientes en la medicina tradicional china. Otros factores que afectaron fueron las enfermedades introducidas por el ganado y la pérdida de su hábitat por la actividad agrícola y maderera. Perezoso gigante. El perezoso gigante era pariente de los actuales perezosos y habitaba en América del Sur desde comienzos del Pleistoceno hasta el Holoceno, hace unos 8.000 años. El primer fósil de esta especie se descubrió en 1787 sobre la ribera del río Luján, en Argentina. Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Este animal fue uno de los mamíferos terrestres más grandes, con más de 3 toneladas y más de 6 metros de longitud. Su tamaño era similar al de los elefantes actuales y habitaba en bosques y praderas. La expansión de los cazadores humanos pudo haber sido la causa de su extinción hace unos 10.500 años. Vaquita marina. La vaquita marina es una especie de cetáceo odontoceto que mide 150 centímetros de largo y pesa hasta 50 kilos. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, por lo que se considera que está en grave peligro de extinción. Entre 2018 y 2019 se estimaba que quedaban entre 10 y 15 ejemplares. Actualmente hay diversos programas de conservación que se pusieron en marcha para proteger a la vaquita marina y es parte de las 3 especies que tienen máxima prioridad en las campañas conservacionistas. La reserva donde se encuentra en la actualidad va desde San Felipe en Baja California hasta Puerto Peñasco en Sonora. La mayor amenaza que enfrenta es el uso de redes de enmalle para pesca pasiva de peces totuabas. El gobierno mexicano ha lanzado apoyos económicos para los pescadores de la zona y ha recurrido a las vedas para proteger a la vaquita marina. Si quieres conocer más animales extintos, visita este video sobre las últimas fotos de algunas especies. Danos un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte videos similares.